Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos. Claudia, Consuelo, Itzel, Jessica, Mónica, Eri. Bienvenidos, buenas noches. Claudia, ¿qué tal? Buenas noches. Itzel, bienvenidos a nuestra segunda sesión de esta semana 3. Buenas noches, Mónica, Jessica, Consuelo. Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de jueves, nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Como recordamos, estamos abordando la unidad 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Recordemos que en la sesión de ayer miércoles estuvimos haciendo un repaso acerca de los temas más relevantes de esta tercera semana. Y bueno, estamos analizando esta presentación. Nos quedaron algunas diapositivas por terminar y pues le vamos a dar prioridad a las preguntas de manera concreta, las preguntas que externaron ustedes en las videosesiones de módulo. Entonces, para que pues resolver de manera clara ya y puntual aquellas dudas que han surgido en las actividades. Recordemos que estas sesiones, espacio abierto para el aprendizaje, pues tienen la intención de ampliar, ¿no? De ampliar eh, los temas, de ser un complemento a lo que vemos, a los recursos que vemos en plataforma, y obviamente apoyar en alguna cuestión de manera concreta en las actividades, porque para explicar las actividades a profundidad están las videosesiones de módulo, pero acá igualmente podemos resolver alguna duda en torno a ellas y, como les repito, pues ampliar un poco más los temas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Recordemos que eh, si no nos da el tiempo, abrimos una segunda sesión. eh, y pues bueno, la manera de participar, levanten su mano, hay que tener cuidado con el micro, levantar su mano si quieren participar, hacer una aseveración, compartir un ejemplo, hacer una pregunta, no sé, lo que ustedes gusten. Nada más, pues bueno, esa sería la manera para llevar un orden y poder estar al pendiente de ustedes y que salga la sesión lo mejor posible. Entonces, levantamos la mano o pueden escribir en el chat también. Sabemos que, pues es muy importante su participación. Hacemos las sesiones, pues más interactivas, las enriquecemos mucho más con la participación de todos. Entonces, bueno. Eh, Así es como vamos a llevar nuestra sesión y bueno, pues vamos a iniciar. Antes de, igual recordar, recuerden que en esta tercera semana hay que responder los cuestionarios en torno al asesor, al asesor virtual, y estos cuestionarios, encuestas de nuestra semana 3 que van, opina sobre tu módulo 4 y opina aquí por tu servidor, el asesor virtual. Entonces, es importante que lo hagas para que se puedan abrir las actividades de la semana 4, ¿sale? Entonces, bueno, tener en cuenta esta cuestión y bueno, ahora sí vamos a dar inicio. Cualquier duda, comentario, estaría al pendiente.
lo que quieran externar. ¿Sale? Contextualizamos rápidamente, ya los temas los explicamos la clase anterior, pero vamos a contextualizar y al final dar espacio para resolver las dudas, estas que comentamos, tanto las que externaron en las videosesiones de módulo, algunas que ustedes aquí de manera sincrónica quieran externar, pues bueno, son bienvenidas. Es parte de las ventajas que tienen al asistir a a los espacios abiertos para el aprendizaje, que tienes directamente ahí al asesor y pues puedes preguntar de manera puntual cualquier duda que tengas. Eh, y por último, compartiremos en torno a la actividad integradora 6, que es a manera de foro, ¿sí? En torno a las experiencias estéticas, a estos dos enlaces que se nos comparte, zona negativa, para, bueno, interactuar un poco, ya lo estamos haciendo ahí en la misma actividad, pero bueno, podemos enriquecerla también aquí y que eso nos sirva para seguir participando en dicha actividad. ¿Sale? Muy bien, entonces iniciamos. Literatura y mundo, experiencia estética, impacto de la literatura en la sociedad, difusión de la literatura, formas emergentes de literatura, proceso de escritura, frases para iniciar algunos cuentos, el cuento y preguntas, dudas y comentarios. Recordarles tener cuidado con el micro. Ok. Literatura y mundo. Eh, ya decíamos, platicábamos acerca de la importancia que tiene la literatura en nuestra vida cotidiana, en la construcción de nuestras sociedades, ¿verdad? Los autores expresan en sus obras, en sus textos, en sus creaciones, visiones que ellos tienen del mundo, interpretaciones que ellos tienen del mundo, eh, aprendizajes que han obtenido a lo largo de su vida y que las plasman de una manera creativa, por eso es arte. Eh, y que esto tiene la intención, pues, tanto de transmitir sus ideas a las futuras generaciones, ellos también, el simple placer de expresarse, que esto lo relacionamos más con el género poético, ¿verdad? Aunque también obviamente hay poesía en un sentido filosófico y demás, pero eh, esta tiene más la intención de expresar emociones, sentimientos, en fin, cualquiera de los géneros y subgéneros literarios, pues tiene la intención, o eso es lo que encontramos en las obras literarias, ¿verdad? Las diferentes formas de pensar que han eh, estado, que han participado a lo largo de la historia del mismo ser humano. Entonces, conocer de literatura también es conocer las formas de pensar de otras épocas, de otros periodos. Ya les decía la importancia entonces de, pues de que cuando vayamos a analizar un texto, cuando vayamos a realizar la lectura de una obra literaria, pues que conozcamos el contexto de producción de la misma, el contexto sociohistórico y cultural para saber por qué se expresa como se expresa el autor, qué circunstancias le tocó vivir para poder expresarse de la manera en la que se expresa en la obra. Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, esa es la relación que está en la literatura, en la sociedad, íntimamente ligadas, tanto la sociedad crea la literatura crea la sociedad, ya explicábamos esa parte. Los autores al escribir lo que ellos interpretan de la realidad, después nosotros como lectores nos reflejamos, nos identificamos con algo así con el pensamiento de este y puede crearse toda una corriente, toda una manera de pensar, eh, como estos movimientos de vanguardia o movimientos literarios, ¿no? Los que hemos estado viendo,
corrientes de pensamiento, formas de pensar, de interpretar el mundo, la realidad y dejarla plasmada en el arte, ¿sí? En estas corrientes literarias, romanticismo, modernismo, realismo, los mismos movimientos de vanguardia, ¿no? Mejor conocidos como los ismos también, que reflejan, que son contemporáneos y que reflejan eh, esas maneras de ver la vida y de los acontecimientos, obviamente, que estaban pasando en esos tiempos, el surrealismo, el cubismo, el dadaísmo, el futurismo y todos estos movimientos de vanguardia. Entonces, cerrando aquí el punto, esa es la importancia que tiene la relación que tiene la literatura y el mundo. Si queremos conocer acerca del mundo, acerca de nuestras sociedades, distintas maneras de pensar, pues bueno, hay que acercarnos a la literatura. Eh, una frase por ahí muy interesante, muy agradable. Eh, un lector vive 1000 vidas, ¿no? Un lector vive 1000 vidas, mientras que uno que no lee solo vive una. Entonces, qué extraordinario la oportunidad que se nos da en el arte, que se nos da en la literatura, que podemos experimentar distintas emociones, diferentes maneras de interpretar la vida diferentes a nosotros, y esto nos hace pues tener una visión mucho más amplia, ser libres inclusive, ¿no? De nuestra propia manera de pensar. Entendemos que cuando se es lector, que la manera de pensar es solo eso, nuestra manera de pensar, pero hay tantas como seres humanos aquí en la Tierra, 7,000 millones aproximadamente, ¿no? Entonces, pues bastantes eh, las ventajas que nos da el hecho de la lectura y del acercamiento al arte, a la literatura. Experiencia estética, estuvimos inclusive compartiendo la sesión anterior acerca de la experiencia estética, ¿no? Este fenómeno extraordinario, este momento mágico que sucede a través de la experimentación, de la vivencia del arte, de la vivencia de una obra literaria, ¿sí? Que en ese momento, eh, cuando estamos leyendo esa obra, estamos físicamente en nuestra casa, pero eh, en nuestro interior, en nuestra mente, estamos en otro espacio. Hace unos siglos, experimentando emociones distintas a las de nosotros, a las que nosotros tenemos. Y esto pues nos enriquece e inclusive nos ayuda a salir de nuestras propias emociones, de nuestra propia manera de pensar y pues cambiar, modificar nuestro estado emocional, psicológico, filosófico, el conocimiento mismo. Entonces, bueno, pues es, digo yo, la magia que sucede en el arte, la magia que sucede en la literatura, que me parece muy trascendente, muy significativo, que como ya decíamos, que los escritores, muchos de ellos ya no están físicamente, pero siguen moviendo, impactando, inspirando a nosotros los lectores siglos incluso después de haber ellos plasmado en algún momento de sus vidas, se sentaron, escribieron lo que pensaban, lo que sentían, y siglos después a nosotros nos sigue provocando reflexión, emociones, inspiración y demás. Entonces, pues es algo mágico, es algo extraordinario. Eso es la experiencia estética. También les decía, importante pues identificar y tener claridad en ello, que no solo sucede en la literatura. La experiencia estética se da en el arte en general: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, que es el cine. Entonces, en las 7 bellas artes experimentamos este momento de placer estético. Ya les decía ayer también, ¿no? Que hay dos tipos de placeres para poder diferenciar claramente esta cuestión, porque alguien dirá, bueno, ¿cómo que placer? Placer, gusto,
Pues bueno, aquel cotidiano, tengo mucha hambre y empiezo a comer, estoy muy cansado y me acuesto y es placer, tengo mucha sed, me tomo una bebida y es placer, pero ese es placer común, ese es placer cotidiano, ¿no? Y el placer estético o experiencia estética, que es lo mismo, es aquel que vivimos a través del arte, de aquella manifestación que está regida por ciertas normas estéticas y que a través de esas normas, cumpliendo con esas normas de forma y de fondo, los autores logran transmitir y hacernos pues sentir un cúmulo de emociones. Aquellas pinturas extraordinarias, aquellas obras arquitectónicas, el Coliseo Romano, por ejemplo, ¿no? Este, cualquier obra arquitectónica que nos cause motivación, inspiración, esos son momentos de experiencia estética, es otro tipo de placer que se experimenta en el arte y que es extraordinario y que me parece muy importante vivirlo porque a veces solo estamos pues ensimismados en cuestiones eh, meramente pues superficiales, ¿no? Y a través del arte podemos profundizar, ir mucho más allá y siempre igual el mismo placer podemos experimentarlo también a través de la naturaleza. También en la naturaleza vivimos ese placer. Pues al final los escritores, los artistas, pues la principal, una de las principales musas inspiradoras, pues es la naturaleza definitivamente, ¿no? Muy bien, el impacto de la literatura en la sociedad, muy relacionada a la diapositiva primero, la primera que vimos, las obras literarias suelen reflejar la ideología de la época en que fueron escritas. Justo era lo que comentábamos, ¿verdad? Que para poder realmente interpretar una obra literaria, pues tienes que investigar su contexto, en qué momento, en qué época, bajo qué circunstancias fue creada para poder entender ese pensamiento que se nos brinda ahí, porque alguien podría decir, bueno, esto no tiene sentido, no lo creo, o no estoy de acuerdo, o me parece que está fuera de momento, etcétera. Muchísimas interpretaciones que podemos hacer, bueno, porque estamos analizando una obra fuera de su espacio, fuera de su tiempo. Entonces, es muy importante que lo analicemos dentro de su propio tiempo y espacio, circunstancias culturales, políticas, económicas, naturales incluso. Imagínense si una obra surgió, por ejemplo, ahora que está muy presente, que hemos tenido muy presente lo de los temblores, ¿creen que si una obra surgió en el Estado de México, por ejemplo, en ese año, en ese después del momento del temblor del 85, que fue un momento que marcó a las sociedades, ¿creen que no haya impactado en la manera de pensar de las sociedades o de los individuos? Definitivamente sí. Y el escritor que haya hecho arte, que haya hecho alguna obra después de ese momento, seguramente hay algo de ese temblor en esas obras, porque nos marcan esos sucesos como entes sociales, porque somos entes sociales en un primer momento, ¿no? En un primer momento. Eh, obviamente, igual siempre hago esos comentarios, esas aclaraciones, que esto en un primer momento, pero somos seres individuales, espirituales, mucho más profundos, obviamente, ¿no? Ya esto cada quien lo va construyendo y desarrollando, pero en un primer momento, pues definitivamente somos lo que nos toca vivir en la familia, en la sociedad y demás, ¿no? Entonces, la difusión de la literatura, del arte, de la literatura en general, pues la tecnología ha contribuido de manera muy positiva a esta difusión.
lo mismo que ha pasado en la comunicación, ¿verdad? Ahora tenemos esas grandes ventajas a través de las tecnologías de la comunicación. Podemos contactar a alguien en cuestión de segundos que está al otro lado del mundo, algo que era pues antes imposible. Hace unos cuantos años era algo imposible o sumamente tardado. Entonces, al final, la literatura también es un acto comunicativo que gracias a, a las tecnologías de la comunicación, pues se ha dado de una manera mucho más rápida, mucho más cercana, algo que antes pues era muy, pues, muy difícil, ya decía, ¿no? Por cuestión de espacios, de costos y demás. Entonces, en demasía ha venido a beneficiar la tecnología en la difusión de la literatura, del arte en general, y debido a ello es que se habla precisamente de formas emergentes de literatura. Son las formas nuevas en las que se produce la literatura, todas ellas directamente relacionadas con la tecnología. Estos eh, formas pues aprovechan las ventajas de las tecnologías de la comunicación para crear textos nuevos, donde inclusive, ya veíamos ayer, los lectores tienen la oportunidad de ir modificando las obras o los mismos autores ya por una cuestión inclusive de marketing, de venta, pues tratan de investigar cuáles son los temas, qué es lo que quiere leer sus seguidores y entonces pues para producir algo con referencia a ello. Entonces, bueno, pues hay una relación mucho más directa, mucho más cercana entre los autores y los lectores. Dicha relación principalmente fomentada por la tecnología, ¿sí? Y de estas formas emergentes, precisamente de las cuales hablamos, pues es, por ejemplo, acción poética, estas formas tan creativas, ¿no? De aprovechar los espacios urbanos que están en decadencia y bueno, pues para poner alguna frase, algún pensamiento. Entonces, eso es poesía, eso es arte y que lo tenemos eh, ahí en nuestras calles. Entonces es extraordinario, pues por lo menos ponerles atención, detenernos. Si ya nos detenemos a la publicidad, donde se nos pasa, nos la pasan vendiéndonos productos, maneras de pensar, políticas, ¿a poco no? Que es incluso contaminación visual, pues bueno, ¿por qué no prestarle atención al arte, a la poesía? Porque definitivamente ya sabemos que algo bello habrá ahí, algo bello, algo eh, sabio, algo interesante, creativo, algún pensamiento innovador o significativo que nos va a mover, podemos encontrar ahí. E inclusive un pensamiento, una frase que pueda modificar nuestros días o inclusive nuestra manera de pensar, tanto así, ¿no? La lectura de un libro, de un pensamiento, puede cambiar nuestra manera de pensar así, en su momento, en cuestión de segundos, y la mente, una vez ampliada, pues jamás vuelve a su estado original. Eso es extraordinario. A final de cuentas, como les he comentado, ¿de qué nos sirve o de qué nos serviría? De poco serviría solamente pues todo este conocimiento que hemos estado abordando, viendo en este extraordinario módulo, que solo se quedara en teoría, solo para aprobar un módulo, solo para pasar o seguir avanzando. Me parece que el arte va mucho, mucho más allá.
o viéndolo desde esta perspectiva, ¿no? Que impacte nuestra vida cotidiana. Me parece que esa es la manera de que verdaderamente el conocimiento se vuelva significativo, que realmente sea significativo, que impacte nuestra vida cotidiana, nuestra manera de ser, de pensar, de sentir y demás. Otra de las formas emergentes es la colección de literatura electrónica, volumen 1, este compendio de textos electrónicos, o está ahí literatura con su obra Tatuaje, esta novela que explora diferentes formatos narrativos y de lenguaje, Poetrónica, que juega con el lenguaje de programación en entornos hiperdinámicos, muy similar a esta forma de crear poemas a través de Excel, ¿no? Por ejemplo, es muy similar a al poeta digital, precisamente, ¿no? Tiene que ver con estos estilos, estas formas de crear arte, así de una manera creativa, de una manera distinta, apoyándose también de la tecnología. Es lo que les digo, si alguien de otra época, por ejemplo, yéndonos al pasado o yéndonos al futuro, cuando alguien quiera analizar estas obras producidas en estos tiempos, si no analiza el auge o en este caso las circunstancias, el contexto de producción de estas obras, probablemente no va a entender por qué estas obras, ¿no? Las formas. Entonces alguien más investiga y se da cuenta, bueno, pues que tienen que ver directamente con la cuestión de la tecnología, porque en ese tiempo, en ese periodo histórico, en esa mitad del siglo XX, este, pues eh, existía ese auge de la tecnología, entonces comienzan a comprender o comenzarán a comprender cuando nos analicen en sus tiempos, ¿no? En su momento. Entonces, así es todo texto, toda obra, inclusive todo momento, ¿no? Toda situación. Este, justo hoy con los estudiantes del aula presencial en preparatoria, les decía que también ahí imparto clases, me decía, igual, maestro, como si fuéramos a juzgar, a hablar de algún compañero porque hizo alguna situación, pues bueno, para poder realmente entender esa situación o a ese compañero, pues habría que entender en qué circunstancias sucedió ese problema o esa situación, porque nada más emitir un juicio de ese compañero porque hizo una acción incorrecta, pues bueno, o aparentemente incorrecta, pues nos quedaríamos incluso muy vagos, ¿no? A lo mejor no sería correcto. Hay que conocer las circunstancias bajo las cuales se creó ese momento. Es exactamente lo mismo. Eh, entonces, también tenemos la Organización de Literatura Electrónica, esta que está fundada con el fin de investigar la literatura producida en medios digitales. Y bueno, aquí teníamos compartimos estas frases, estos pensamientos extraordinarios de acción poética. Vimos el proceso de escritura igual, muy importante, que siempre cuando vayamos a escribir, cuando vayamos a leer, hagamos esa planeación para qué voy a escribir, qué intención tiene, qué propósito estoy buscando, ¿sí? Y bajo esa planeación, redactar mi escrito y por último, fundamental, revisarlo, darme cuenta que cumplo con lo que planeé, que no hay errores sintácticos, gramaticales, ortográficos, etcétera, etcétera. Revisión general. El esquema, bueno, el cuento, el cuento lo vimos desde semanas anteriores, cuando vimos los géneros y los subgéneros de la literatura universal, ¿verdad? Género narrativo, poético y dramático. El cuento es un subgénero narrativo, ¿sí? El cuento es un subgénero narrativo. Entonces,
ya veíamos pues que obviamente al ser hijo de la narrativa del cuento, propiamente dicho, subgénero del género narrativo, pues obviamente va a tener sus mismas características. ¿Cuáles son las características del cuento? Predomina la narración. ¿Qué sucede en las narraciones? Se cuentan historias. Esa es la intención que tiene el género narrativo. Contar una historia a través de personajes donde exista un tiempo, un espacio. Por lo regular, son fantásticas, pero también obviamente va a depender del estilo, de la forma que quiera a través plantear el mismo escritor. Entonces, importante mencionar que debe haber, como en cualquier texto, tiene que tener una estructura, aunque sea un cuento breve, tiene que haber un inicio, un desarrollo, dentro del desarrollo un nudo o clímax y un desenlace. Eso es fundamental en una historia. Obviamente hay muchos tipos de finales. Hay finales abiertos, hay finales cerrados. Finales cerrados cuando ahí concluye, ahí cierra la historia. Finales abiertos cuando eh, se deja la historia para continuar, ¿sí? Que por diferentes razones, porque el lector, perdón, el escritor quiere hacer una continuación, una saga, una secuencia, o porque por cuestión de estrategia el autor quiere atrapar al lector para que él se inmiscuya en la historia y haga su propio cierre. Cuando no nos dan el cierre, nosotros como que queremos participar de la obra. Son estrategias que utilizan los escritores. Aquí algunas frases para iniciar los cuentos. Por ejemplo, había una vez, hace muchos años, en un pueblo lejano, eh, todo comenzó al comienzo. ¿Sí? Estas expresiones nos ayudan a ubicar claramente que estamos en, en esta etapa, en esta parte de la estructura del cuento, y de pronto, inesperadamente, sin darse cuenta y sin quererlo, pero de repente, cuando de momento o cuando llegó a ese lugar, esto nos puede funcionar, estas expresiones, en el desarrollo o nudo, y por último en el desenlace literal, y por último todo terminó, entonces, finalmente, así fue y concluyó, etcétera, etcétera, ¿no? Son diferentes, pues ahí, expresiones que pueden apoyar para identificar la estructura de las obras. Nos dice Laura, en una historia se apega uno a hechos reales y en un cuento puede intervenir la imaginación, por ejemplo, unicornios, etcétera. Así es, Laura, así es. La historia surge de un momento real que experimentaste tú como escritora, pero tú puedes darle una forma, utilizar eso que vimos llamado mundo posible y contar esa historia real que tú viviste a través de un mundo posible fantástico, de ciencia ficción, ¿sí? Pero en el fondo tiene un origen real, auténtico, y que eso es parte de lo significativo que nos toca descubrir a nosotros como lectores, que esa historia, aunque sea de ciencia ficción, en el fondo hay algo ahí que el autor lo motivó a escribirla, hay un suceso real que lo motivó. Obviamente también puede ser, ya decíamos, ¿no? También las historias pueden surgir simplemente de la imaginación y de la creatividad del escritor. Gracias por tu aporte. Laura, ¿qué? Apellidos, Laura, por favor, para darte tu participación. Laura Alicia Moreno Pérez. Alicia Moreno
Pérez. Muy bien. Está por terminarse, por cortarse la sesión. 3 minutos, 2 minutos, cuando mucho, y regresamos. ¿Sale? Entonces, cierro esta sesión, volvemos a ingresar para ver ahora sí las preguntas que ustedes que externaron en las videosesiones de módulo y algunas dudas, comentarios, preguntas de manera concreta que ustedes quieran hacer, pues bueno, va a ser momento para ello. Entonces cierro esta sesión y en unos minutos estoy nuevamente con ustedes. Gracias.